Hola a todos queridos oyentes, hermanos y amigos. El día de hoy continuaremos nuestro nuevo alimento diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: No desperdicie su tiempo. Autor Pedro Dong. Título de la semana: En el principio era la palabra. Día sábado. Leer con oración. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Redimir el tiempo. El Evangelio de Juan comienza en la eternidad. Capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya vimos que el principio en este versículo es la eternidad. Esa palabra fue registrada con el mismo sentido en estos pasajes. Salmo 90, versículo 2: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Juan capítulo 17, versículo 5: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5.a. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En el capítulo 8 de Proverbios, la palabra principio tiene el mismo significado que sabiduría, versículo 23. Por tanto, Cristo en la eternidad pasada era la palabra, la sabiduría de Dios. Él existía antes de cualquier creación. Juan capítulo 8, versículo 58. Por otro lado, el principio descrito en el versículo inicial del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, se refiere al inicio del conteo del tiempo, cuando Dios creó todas las cosas. El tiempo es un misterio para los filósofos y científicos porque no se recupera. No se puede rescatar el tiempo que ya pasó, lo que nos muestra que necesitamos aprovecharlo bien. Pero si el tiempo comenzó en el primer capítulo de Génesis, ¿cuándo terminará su conteo? Efesios nos muestra que la voluntad de Dios es hacer que Cristo encabece todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Efesios capítulo 1, versículo 10. Y eso necesita concretarse hasta el final de los tiempos. Por tanto, cuando Cristo encabece todas las cosas, el conteo del tiempo se terminará. Eso significa que Dios creó el tiempo para hacer su voluntad. Así que no podemos desperdiciarlos con cosas vanas. Cada minuto es precioso para cumplir el deseo del Padre. Usemos nuestro tiempo con sabiduría. En vez de gastarlos preocupándonos de los cuidados de esta vida, aprovechemos todas las oportunidades para ser encabezados por Cristo, obedeciendo a su palabra. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Después del final de esta era, comenzará la era del reino, que durará 1000 años. En la era del reino aún existirá el conteo del tiempo. Cristo todavía no habrá encabezado todas las cosas. Satanás será encadenado en un abismo, pero al final del milenio será suelto e intentará provocar una rebelión más, sin éxito. Al final será lanzado al lago de fuego, juntamente con el Hades y la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Toda rebeldía y desobediencia serán lanzadas hacia adentro del lago de fuego. Finalmente, todo estará bajo el encabezamiento de Cristo. En ese momento el conteo del tiempo se terminará y surgirá el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice así en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Aleluya! Escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esta frase. Ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.